Es un gusto siempre que estén aquí en el estudio los especialistas del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Y en esta ocasión está Carlos Noricumbo para hablar de todo esto que nos tiene en una gran expectativa a todos, ¿no? ¿Qué pasa con la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Hoy inicia, pero pues ha habido una serie de declaraciones, tanto del gobierno de Estados Unidos como el gobierno de nuestro país, que pues a bien no sabemos hacia dónde va esta renegociación. Gracias, Carlos, como siempre, por estar aquí. Gracias, Pati. Gracias. Carlos, un placer saludarte. Buenos días. Gracias, Omar. Buen día. Pues efectivamente, hoy inicia formalmente la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pese a que desde hace 2 días se iniciaron ya algunos los grupos técnicos a reunirse. La negociación de esta quinta ronda se llevará a cabo hasta el día 21. Cabe destacar que fue anunciado durante estos días que los ministros de los 3 países no asistirán aquí a la Ciudad de México a la quinta ronda, sino que únicamente estarán participando los grupos técnicos de negociación. Esto, bueno, primeramente ha sido tomado como, ha sido un poco pues preocupante en ciertos sentidos, porque puede generar que incluso desde el tono que se concluyó la cuarta ronda, ¿no? El representante Robert Lighthizer fue muy duro en sus comentarios contra México y contra Canadá también, diciendo que habían sido muy difíciles en la negociación. Por lo tanto, pues había mucho debate sobre lo que se podía esperar en la quinta ronda. Este anuncio pues no fue tomado con mucho agrado por muchos analistas. Sin embargo, pues también quita cierto tema político a la renegociación, ¿no? Entonces, deja que solamente los grupos negociadores se encuentren trabajando y puede ser más fructífero incluso para los grupos técnicos. En toda negociación se tiene que ceder a algo. Siempre hay puntos en los cuales tú puedes decir, va, acepto esta parte, aunque no sean estrictamente de mi agrado. Y esto lo digo porque en estos últimos días tanto el secretario de Economía, Alfonso Guajardo, como el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, han dejado las puertas abiertas de aceptar una de las condiciones de Estados Unidos, que es revisar cada 5 años el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también con ciertas condiciones por parte del secretario Alfonso. Esto puede destrabar de alguna forma los acuerdos y el ritmo de negociación. Pues en cierto sentido, al final de la cuarta ronda, incluso se demoró un poco el inicio de esta quinta ronda para permitir a las delegaciones trabajar un poco más en sus propuestas y en sus contrapropuestas. Había 3 propuestas específicas que México dijo no aceptar durante la cuarta ronda, que fue, en primer término, esta cláusula de Sunset Clause, que es una cláusula para terminar el acuerdo automáticamente después de 5 años, y que, bueno, iría en contra de muchas cuestiones de inversión. La segunda era la cuestión de la temporalidad en el sector agrícola, y la tercera, pues el tema de las reglas de origen del sector automotriz. Estas 3 cláusulas eran las más preocupantes al término de la cuarta. En este sentido, en los últimos días, los funcionarios mexicanos han dicho que sí se cederá un poco en la parte de los 5 años. No, sí, el secretario Guajardo ha sido muy claro en indicar que no se cederá en que haya tal cual la propuesta estadounidense de terminar el acuerdo durante 5 años. Esto porque evidentemente sería totalmente contrario a las inversiones. No puedes tú como inversionista ir a un país en donde después de 5 años las inversiones a largo plazo serían pues muy limitadas. En este sentido, México ha aceptado que se haga una revisión de los términos del tratado, es decir, cuál ha sido el impacto en los 3 países después de los 5 años, pero no terminar automáticamente el acuerdo, que era la propuesta original. Y por un lado vemos este estira y afloje en la renegociación del Telecán, y por otro vemos pues un acercamiento, ¿no?, de México con otras naciones. Hablábamos hace rato de la visita del canciller Videgaray a Rusia, de estos encuentros que han habido con líderes de Asia, Pacífico. Es decir, México se está de alguna forma preparando para lo que pudiera venir. ¿Estás de acuerdo con esa percepción? Sí, hay un inicio de búsqueda de otros mercados, acercamiento con otros países. Incluso hace unas semanas se importó maíz de otros países como Brasil, Argentina, cuando nuestro principal mercado es el sector estadounidense. Esto pues ha llamado la atención en cierto sentido, ¿no? Es empezar a buscar áreas o regiones para diversificar la economía. Sin embargo, pues seguimos dependiendo casi en su totalidad del comercio estadounidense. Además, evidentemente también hay otros puntos que considerar en torno a la quinta ronda.
y pues son algunas partes de la negociación que sí han tenido éxito. El secretario Guajardo ha indicado que hay un sector como los capítulos sobre telecomunicaciones, sobre el comercio digital, sobre las buenas prácticas comerciales. Hay ciertos puntos, incluso el capítulo sobre corrupción, el secretario Guajardo ha indicado que ya se encuentra bastante avanzado y es un tema que México ha impulsado mucho. Claro. Entonces, esto se ha manejado de ese sentido. En ese sentido, Carlos, qué bueno que tú digas el tema. No van a estar los líderes, ¿no?, de las negociaciones, los ministros, pero van a estar los grupos de operación. Pero también vale la pena destacar que hay detrás de todos ellos sectores empresariales que están a favor y en contra. Pero creo que hay muchos más, sobre todo en los Estados Unidos, que están realmente presionando al gobierno de Estados Unidos para que se mantenga en el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo has visto después, entre ronda y ronda, entre la cuarta y la quinta que hoy inicia, estos lobbies, estos sectores empresariales que están haciendo presión directa? Pues en Estados Unidos ha sido impresionante la cantidad de personas que se encuentran interesadas en este sentido de lobbying, al menos en la Cámara de Representantes y en el Senado estadounidense. Se ha dicho que es impresionante, en realidad, la cantidad de gente que va a diario a platicar con los senadores o representantes de ambos partidos, ¿no? Esto debido a que pues también aún se tiene pensando y se tiene todavía en hipótesis lo que puede suceder en caso de que el presidente Trump decida anunciar la posible salida del tratado, si es que el Congreso estadounidense tiene facultad de decirle no, o si al ser una ley aprobada por el Congreso, o si el presidente Trump lo puede hacer. Eso pues evidentemente ha causado mucha controversia en Estados Unidos y genera que muchos grupos de interés se encuentren trabajando directamente con los legisladores estadounidenses para no permitir entre ellos el sector agrícola, entre ellos el sector automotriz, en fin, ¿no? Hay fuertes lobbies que están haciendo presión. Sí, sobre todo el sector automotriz, que es el que principalmente se vería afectado en las propuestas actuales. De hecho, poniendo un ejemplo de la dificultad que implica esta renegociación, ayer mismo el presidente Trump sale a dar un mensaje, ¿no? Pues un mensaje reafirmando la postura que él tiene con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero yo te quisiera preguntar, Carlos, siendo optimistas, hay quien dice, bueno, estos momentos difíciles, estos momentos de crisis, pues deberían de permitir o hacer que México retome otras cosas. ¿Estás de acuerdo con esa visión? Claro, tal vez ha habido una demora por parte de la política exterior mexicana Sí. en buscar una diversificación y esperar hasta este punto que podría ya ser una preocupación grave para la economía o para las relaciones exteriores de México con el mundo, ¿no? Como tú bien mencionas, el presidente Trump ha sido claro en su propuesta y desafortunadamente para nuestro país, el presidente Trump ha tenido pocos avances en su agenda legislativa y en su agenda de gobierno a casi un año de su llegada al poder. Esto deja únicamente al Telecán como parte de las últimas promesas de campaña que podría llegar a cumplir. Y es la salida que con su base pues es una retórica totalmente difícil que ha tenido en contra del tratado. Evidentemente también el secretario de Comercio Wilbur Ross en pasados días ante un diario estadounidense ha dicho que prácticamente pues con una retórica igual de difícil, que para la salida del Telecán para México sería devastadora. Entonces, si bien las autoridades mexicanas, el secretario Guajardo ha respondido indicando que pues hay vida después del Telecán, el secretario Videgaray también lo ha hecho, es una complicación grave para la economía. Pues interesante lo que se está viendo en estos momentos. Es una de la quinta ronda de renegociación, la más larga de las que hemos visto. Y bueno, pues pronóstico reservado, ¿no? Vamos a ver cómo se van gestionando estas negociaciones en la Ciudad de México. Así es, vamos a esperar a ver lo que sucede de aquí al 21 y pues podemos esperar que sea lo mejor por parte de las delegaciones técnicas. Muchísimas gracias, Carlos, investigador del Centro Gilberto Bosques del Senado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Omar. Gracias, Pati. Excelente fin de semana.